Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se contabilizan los pagos en especie a un trabajador? ¿Se reportan en la nómina electrónica? Sí, sí. Los pagos en especie a un trabajador se reportan en la nómina electrónica, en efecto. Y en cuanto al tema, bueno, eso lo dice un oficio, ahí se lo dejo, el oficio 9081-25 del 12 de agosto de 2021 lo indica. Y también les debo decir que hay que tener mucho cuidado con este tema de los pagos en especie, porque como estos pagos en especie se reportan en la nómina electrónica, el gran problema que estamos teniendo es el problema de la seguridad social, porque estos pagos cruzan con UGPP. Y luego empieza la UGPP pues a molestar por este tema de los pagos, a decir, oiga, ¿dónde está la seguridad social? Y sobre todo, les voy a invitar a que se puedan ver un artículo, se los voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a ver si, creo que ahí se los está mostrando, pero por si no, voy a parar de compartir y voy a volver a compartir. Es muy, muy importante que te leas este artículo. Vamos a ver si lo dejo por acá. Sí. Este artículo se llama Nómina electrónica, factor salarial y controles contables, para todo lo que tiene que ver con gastos de rodamiento, gastos de manutención y alojamiento, entre otros. A ver, ¿cuál es el gran lío con esto? Es una sentencia que salió el año pasado, que es muy importante que la considere, que es bueno, son dos sentencias, pero le recomiendo mucho la SL 5146 de 2020. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Y es que dijo esta sentencia, dijo varias cosas. La primera, dijo, mire, lo siguiente, dijo, solo se deben desalarizar o incluir en los acuerdos de desalarización los pagos que efectivamente hagan parte del patrimonio del trabajador. ¿Como cuáles? Como la alimentación, el vestuario, la habitación y pagos que usted le haga, pero que incrementen su patrimonio. ¿Sí? Pero si estos acuerdos de desalarización incluyen gastos de viáticos, ¿sí? O de manutención o de rodamiento, jurídicamente, ojo, se está entendiendo por parte de la Corte que allí se estaban ocultando algún tipo de salarios, comisiones o complementos de salario. ¿Por qué? Porque dijo la Corte Suprema de Justicia, es que usted no puede desalarizar lo que por naturaleza no era salario, ¿sí? De forma que un acuerdo de desalarización para meter, por ejemplo, viáticos y meter, por ejemplo, gastos de manutención, se vuelve en su contra si ese trabajador mañana se va y demanda. Porque ese trabajador se va y demanda y dice, no, lo que pasa es que a mí, yo me ganaba 1.000.000 y me pagaban otro 1.000.000 que era por comisiones, pero la empresa me dijo que lo metiéramos en algo de salarización. Y resulta que usted no le daba ese 1.000.000 por comisiones, sino para viáticos y manutención. Pero esta persona puede demandar y decir, de mala fe, por ejemplo, que era un tema salarial y va a perder la demanda a usted desde el punto de vista laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con los acuerdos de desalarización y con estos pagos en especie. Yo incluyo, ojo pues, en la nómina electrónica los pagos que yo haga al trabajador en especie, pero que de verdad hagan parte de su patrimonio y que tengan seguridad social o que no la tengan porque están dentro del 40% de desalarización, pero siendo parte de su patrimonio. ¿Sí? Por un lado. Segundo punto importante es que con esta sentencia, es que una de las formas de proteger a la entidad con la contabilidad como medio de prueba es no reconocer como anticipo de nómina, mucho cuidado que esto es un error muy común que se ve, no me contabilice como anticipo de nómina los pagos entregados a los trabajadores y que no incrementen su patrimonio, como los de manutención, alojamiento y rodamiento, y los pagos entregados para el pago del PILA, para manejos de cajas menores, para pagos a proveedores. ¿Por qué no? Porque eso no es un verdadero anticipo o adelanto del salario, sino que son gastos de la empresa. Entonces, meter o contabilizar eso como anticipos nos genera un problema, porque en la nómina electrónica hay un campito que dice, repórteme los anticipos de nómina. Y entonces luego
eso obviamente no va a tener seguridad social. Entonces, estos pagos al trabajador no corresponden a un anticipo de nómina porque no son un adelanto de su salario en términos del 128 del Código Sustantivo. Es decir, en otras palabras, no son para incrementar su patrimonio, sino ¿para qué? No son para enriquecer al trabajador, sino que son gastos de la compañía. De manera que es un error contabilizarlos como anticipo de nómina. ¿Sí? Ahora, la sentencia ha sido muy clara en eso, ¿sí? Que si usted trata eso como anticipo, debería entonces tener el pago de la seguridad social, porque el anticipo de nómina es lo que va a aumentar realmente el factor salarial o lo que está dentro de la desalarización, pero ya dijimos que usted no puede desalarizar, sino los gastos que definitivamente aumentan el patrimonio del trabajador. Otro tema clave en esto es el tema de la regularidad, ¿sí? O sea, verá, las sentencias permiten entender que la regularidad no depende solo del tiempo, sino del cargo, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, que cambia la interpretación de ocasional, dependiendo de si el pago es fijo o variable, ¿sí? Y de la destinación real, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, le voy a proponer un ejemplo aquí con el tema de la regularidad. Por ejemplo, dice aquí, dice, otro de los aspectos clave de la regularidad, se dice que los pagos no son salariales, que los pagos no salariales deben ser ocasionales, pero ¿cuántas veces en el año se tendrían que pagar para entenderse como ocasionales? Entonces, la sentencia permite interpretar que la regularidad entonces no depende de eso. Los viáticos pueden pagarse cada mes, por ejemplo, y aún así considerarse ocasionales porque se demuestra que eran pagos fijos para efectuar una labor de la empresa, ¿cierto? Y pueden pagarse cada 6 meses y demostrarse que no eran ocasionales, sino que en realidad eran pagos salariales, ¿ve? Entonces, por eso es que eso de que sea cada mes o cada 2 meses no sirve ya con esta sentencia. Lo que dijo la sentencia es, demuéstreme que el tema era un pago fijo para fines de viáticos y de manutención, no me los contabilice como un anticipo al trabajador. Lléveme esto, pues demuéstrame que no era un tema variable para no entrar a discutir si eso era o no una comisión por rendimiento, que eventualmente hubiera tenido que tener seguridad social. Entonces, en conclusión, en el artículo que le digo, le doy algunas otras claves, como por ejemplo, la importancia de que usted contabilice esos anticipos en una 1330, por ejemplo, pero con el NI de la entidad, ¿sí? NIC 1, párrafo 78b, con el NI de la entidad, no con el NI del trabajador. Hay muchas problemáticas que nacen de esto, porque con esta sentencia hay que tener cuidado porque cuando usted reporta estos pagos en especie, en la nómina electrónica, garantíceme que eso no me lo lleva con el NI del trabajador cuando son manutención, cuando son, bueno, ahí hay otras claves que le doy en el artículo. Se llama nómina electrónica, factor salarial y controles contables para gastos de manutención, alojamiento y rodamiento. Ahí le doy otras claves en el artículo, como por ejemplo el tema de hacer acuerdos con las entidades para que, por ejemplo, los gastos de caja menor me los acumulen y me los facturen electrónicamente y no dejar esos gastos de caja menor con el NI del trabajador. Primero porque lo pones además a declarar renta. Y segundo, porque tienes una cantidad de problemas con la seguridad social. Y por último, pero mucho más importante, porque se le pueden volver pagos laborales en caso de que el trabajador se vaya y demande. Sentencia SL 5146 de 2020 y la SL 12 220 de 2017 en relación por allá con los gastos con los pagos que se le hacen a los jugadores de fútbol. Ojalá les puedan dar la miradita. Muchas gracias a la persona que hizo la consulta.